Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina Bernal. Pertenezco al grupo número 4 junto a mis compañeros Robert Ciadans, Paola Arroyo, Eliani Briceño, Aaron Brito y Giuliani Montoya. Y juntos les vamos a hablar hoy sobre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Vamos a empezar por su geografía. La isla de Irlanda se ubica al noreste de Europa, formando parte del archipiélago británico. La superficie de la isla es de 84.421 kilómetros cuadrados, de los cuales un 83% pertenecen a la República de Irlanda y el resto constituyen a Irlanda del Norte. Esta está rodeada al oeste por el Océano Atlántico y al noreste por el Canal del Norte. Al este se encuentra el Mar de Irlanda, el cual conecta al océano vía sureste con el Canal de San Jorge y el Mar de Celta. La capital de la República de Irlanda es Dublín y la capital de Irlanda del Norte es Belfast. Política de la República de Irlanda. El gobierno y política de Irlanda consiste en una república democrática representativa parlamentaria. Si bien existen varios partidos políticos en Irlanda, el panorama político está dominado por el Fianna Fáil y por el Fine Gael, entidades históricamente opuestas que ocupan la base central tradicional. El Estado es un miembro de la Unión Europea. El poder ejecutivo es ejercido por un gabinete. El poder legislativo le corresponde al Oireachtas, el Parlamento bicameral nacional, que consiste en una Cámara Baja y en una Cámara Alta o Senado. El poder judicial es independiente del Ejecutivo y del Legislativo. No es un comprincipado parlamentario. El presidente es elegido para un mandato de 7 años por voto directo, y de acuerdo con la actual Constitución de Irlanda, un presidente solo puede servir por no más de 2 mandatos consecutivos. Ahora bien, política de Irlanda del Norte. Dado que Irlanda del Norte es uno de los países constituyentes del Reino Unido, el jefe de Estado es el monarca británico. Constitucionalmente, el Reino Unido es un Estado unitario con un parlamento y un gobierno soberano. Sin embargo, los norirlandeses disponen de un autogobierno limitado desde la aprobación de la Ley de Gobierno de Irlanda de 1920, actualmente representado en la Asamblea de Irlanda del Norte y el Gobierno de Irlanda del Norte. La Asamblea norirlandesa es unicameral y tiene 90 miembros, elegidos por sufragio universal en 18 distritos electorales usando el sistema de D'Hondt. Cada miembro tiene que describirse oficialmente como unionista, nacionalista u otros. Hay mecanismos legales para asegurar que las responsabilidades de gobierno sean compartidas entre los unionistas y los nacionalistas. El nombramiento del ministro principal de Irlanda del Norte, del viceministro principal y del presidente de la Asamblea deben contar con el apoyo de una mayoría de ambas comunidades. Economía de la República de Irlanda. Irlanda posee una economía pequeña y moderna, basada en el comercio con una aceptable tasa de crecimiento anual. La agricultura, una vez considerada como el sector más importante, ha sido rebasada por la industria y los servicios. Aun cuando las exportaciones siguen siendo el motor principal para el crecimiento del país, la economía también se ha beneficiado por un alza en el gasto del consumidor, la construcción y la inversión en negocios. Su PIB per cápita es de 40% superior al de las 4 grandes economías europeas y el segundo más alto en la Unión Europea detrás de Luxemburgo. Seguidamente, tenemos la economía de Irlanda del Norte. La economía de Irlanda del Norte es la más pequeña de los 4 países del Reino Unido, con 27,4 mil millones de libras o aproximadamente 2/3 del tamaño del próximo más pequeño, el noreste de Inglaterra. Sin embargo, esto se debe en parte a que Irlanda del Norte tiene una población más pequeña. Anteriormente, Irlanda del Norte tenía una economía tradicionalmente industrial, especialmente en la construcción naval, la fabricación de cuerda y los textiles, pero la mayor parte de la industria pesada ha sido reemplazada por los servicios. Cultura de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Primeramente, es importante señalar que las tradiciones de Irlanda del Norte y su vida cultural han estado influenciadas por las tendencias en el resto del Reino Unido o Gales,
Gran parte de la actividad cultural en las comunidades obreras protestantes se ha centrado en la Orden Naranja y en la tradición de las bandas de música, mientras que la República de Irlanda ha tenido una cultura principalmente gaélica, la cual también ha sido influenciada por la cultura anglo-normanda, inglesa y escocesa. Ambas comunidades han producido escritores, poetas, actores y músicos conocidos internacionalmente y comparten tradiciones como el Día de San Patricio. La fiesta por excelencia de Irlanda, ya sea del sur o del norte, es celebrada el 17 de marzo de cada año y es tan popular que se celebra también en muchos lugares del mundo. Originalmente era una celebración religiosa en honor de las enseñanzas del patrón de Irlanda. En esta fecha, la marca registrada de la celebración es el uso del color verde, el trébol tradicional en la ropa y los decorados. El trébol simboliza las enseñanzas de la Santísima Trinidad que llevó San Patricio. En el día se celebran innumerables desfiles y por las noches podrás encontrar fiestas, conciertos y festejos en toda Irlanda. Por otro lado tenemos a los leprechauns o duendes verdes. Es una figura muy popular en Irlanda, el cual posee una olla llena de oro escondida al final del arco iris, y si alguna vez es capturado por un humano, tiene el poder mágico de conceder 3 deseos al cambio de su liberación. También tenemos a los pubs, que son lugares de reunión social para muchos irlandeses, en los que se puede escuchar buena música y tomar varias cervezas. Los visitantes también acuden a los pubs para disfrutar de la música del local, donde se pueden escuchar de tipo celta o bien más modernas como artistas irlandeses o internacionales. El deporte más practicado aquí es el fútbol gaélico y el hurling, además de otros estilos como el golf o el deporte de agua. Sus diferencias radican principalmente en sus religiones, ya que la República de Irlanda es abrumadoramente católica, y lo ha sido desde su evangelización alrededor del siglo V, mientras que los condados de Irlanda del Norte, que han permanecido leales al Reino Unido, son principalmente protestantes o anglicanos. La República, en cambio, continúa siendo mayoritariamente católica. El sistema educativo de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Irlanda es considerado como uno de los países que posee un complejo pero efectivo sistema educativo que es influenciado por la Iglesia Católica principalmente en Irlanda del Norte. La educación es obligatoria y gratuita desde los 6 a los 16 años y el sistema educativo se divide en 3 niveles: primario, secundario, tercer nivel y educación superior. En el primer nivel tenemos el primario, donde asisten niños entre 4 y 10 años de edad. En el segundo nivel se compone de un primer ciclo de 3 años y otro de 2 años. En el caso del último nivel, el tercero, en el que se incluyen las universidades, institutos tecnológicos y otros medios de educación superior de carácter privado. La mayoría de los centros son católicos y establecen la separación por sexos de los alumnos, especialmente en las escuelas secundarias. La educación se centra más que todo en el alumno que en las asignaturas y tiene 2 materias principales, las matemáticas y el inglés, pero también es obligatorio estudiar gaélico o irlandés. La educación, por otra parte, de Irlanda del Norte difiere de los sistemas utilizados en otras partes del Reino Unido. El Departamento de Educación es responsable de la política educativa de Irlanda del Norte, con la excepción del sector de educación superior, que es responsabilidad del Departamento de Economía. Las principales áreas de responsabilidad del Departamento de Educación abarcan la educación preescolar, primaria, postprimaria y especial. A los 11 años, al ingresar a la educación secundaria, los alumnos estudian una amplia base de materias de las 9 áreas de aprendizaje, en las cuales incluyen lengua y alfabetización, matemáticas y aritmética, lenguas modernas, artes, medio de ambiente y sociedad, ciencia y tecnología, aprendizaje para la vida y el trabajo, educación física y educación religiosa. Los alumnos generalmente se enseñan la mayoría de las materias a través del irlandés, que es el segundo idioma de la mayoría de los alumnos, mientras que el inglés se enseña a través del mismo idioma. Esta forma de educación se ha descrito como educación de inmersión y ahora está firmemente establecida como un método exitoso y eficaz como forma de educación bilingüe. Literatura de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Antes de 1992, la literatura de Irlanda del Norte, así como la literatura escrita por escritores nacidos allí, que emigraron, el impacto del nacionalismo irlandés que llevó a la participación de la isla en 1921,
significa que la literatura de la República de Irlanda no se considera británica, aunque la identidad de la literatura de Irlanda del Norte como parte de la literatura del Reino Unido puede caer dentro de las identidades superpuestas de la literatura irlandesa y británica. Se ha descrito que los escritos de Irlanda del Norte existen en una doble condición postcolonial y se consideran no lo suficientemente británicos, no lo suficientemente irlandeses ni escoceses como para ser incluidos en los diversos cánones nacionales. La identidad de la literatura de Irlanda del Norte es tan controvertida como su propia identidad, pero los escritores de esta han contribuido a la literatura irlandesa, británica y de otro tipo, además de reflejar el carácter cambiante de la sociedad de Irlanda del Norte. Cabe mencionar que para ser una isla pequeña, la contribución de Irlanda a la literatura universal es asombrosa. Sus novelistas, poetas y dramaturgos han sido reconocidos como pioneros que crearon géneros con nada menos que 4 ganadores del Premio Nobel. Ese patrimonio literario es una parte muy valiosa de su cultura, que puede trazarse por toda la isla a través de sus paisajes, calles y sitios tradicionales. La República de Irlanda siempre ha destacado por ser un país lleno de singularidades, no solo en el tiempo, la naturaleza, sus tradiciones o leyendas, sino también por el deporte, ya que sus deportes dominantes no es el fútbol inglés, el baloncesto o el tenis como es característico en Europa, sino el hurling y el fútbol gaélico. ¿Pero en qué consisten estos dos deportes? Para comenzar tenemos el fútbol gaélico, el cual es una mezcla entre el fútbol, el balonmano y el rugby. Por eso se puede patear la pelota con la pierna, cogerla con las manos y poder realizar placajes, pero no tan bruscos como en el rugby. Las dimensiones de su terreno comprenden similitudes con el fútbol inglés, sin embargo la cantidad de individuos que participan en el campo es mayor, 15 personas para ser exactos. En segundo lugar tenemos el hurling. De manera breve, es casi imposible explicarlo porque es un deporte que tiene de todo un poco, como velocidad, rudeza, técnica, demanda fuerza y un talento único para lidiar con una esférica del tamaño de una pelota de béisbol y de un stick o bastón que no se parece a nada en este mundo. El único deporte comparable es el hockey de césped. El juego consiste de 15 jugadores ya que el campo es mucho más grande que el de uno de fútbol europeo. El sistema de puntuación depende por donde pase la pelota en la portería. Entre los 3 palos vale 3 puntos y por encima de ella vale 1 solo. Este juego comprende de mucha rudeza ya que es válido los golpes con los sticks al cuerpo, siempre y cuando este golpe comprenda una jugada dentro del juego. En el caso de Irlanda del Norte, además del fútbol gaélico, también están el fútbol inglés y el rugby. En el fútbol, Irlanda del Norte posee su propio campeonato de liga y su propia selección nacional, al igual que el resto de naciones constitutivas británicas. El rugby, en cambio, es representado en una selección irlandesa unificada con jugadores procedentes de las dos entidades de la isla. En otros deportes se destaca a nivel individual en la disciplina de artes marciales mixtas con el multicampeón Conor McGregor. Por lo tanto, en conclusión, se puede decir que estas dos entidades se asemejan en deportes ultranacionalistas, además de otros que comprenden la mayoría de Europa.